¿Sabías que en este mismo instante dentro de tu cuerpo viven células que no son tuyas? La ciencia lo llama microquimerismo, pero lo que antes antiguos filósofos llamaban unidad, hoy la biología lo confirma como una realidad física. Quédate con nosotros para que podamos descubrir por qué la frontera entre el yo y el otro es, en realidad, una ilusión biológica. Hoy, en Código Abierto, microquimerismo. Vamos a hablar de las células que se quedan de por vida entre los hijos que sanan a su madre desde adentro, y una pregunta que va a incomodar a más de uno. ¿Dónde termina tu cuerpo y empieza el de tu familia? Se dice que el amor deja huella, pero la ciencia acaba de demostrar que esa huella es literal. El ADN también guarda amor. Llevamos con nosotros fragmentos de nuestros hijos, de nuestras madres, de nuestros grandes amores. Somos tejidos de memoria entrelazadas que desafían la genética convencional. Hoy exploraremos cómo la unión humana deja de ser una metáfora para convertirse en biología pura. Código Abierto, donde la tecnología encuentra al alma. Y este espacio nos llega por cortesía de Infinita Estéreo, tu emisora online. Aula Sin Fronteras, un espacio para el autoaprendizaje. Centro Profesional de Formación Pinceladas Educativas. Y un saludo muy especial para la Academia de Tina Novoa y su excelente equipo. ¿Qué tal, mi gente bonita? Soy Víctor Domínguez y esto es Código Abierto, un podcast donde mezclamos un poco de ciencia, tecnología y esas preguntas que quizás te haces a las 3 de la mañana, cuando no tienes muchas ganas de dormir, pero estás con la conciencia activa. Hoy nos adentramos en un tema que cuando lo escuché por primera vez, pensé que esto no podía ser real y que quizás era una metáfora poética. Pero no, es ciencia dura y se llama microquimerismo materno-fetal. Suena como quizás un hechizo de la saga de Harry Potter, pero en realidad es algo que es muchísimo más grande que todo esto. Resulta que cuando una madre está embarazada, no solamente le pasa la comida y el oxígeno al bebé, también pasan muchas cosas profundas. Y cuando el bebé nace, ya después de su periodo de gestación, esto no termina allí. De hecho, para la madre, el hijo nunca se va del todo. Y eso, mis amigos, cambia lo que creíamos sobre la identidad de la familia y hasta sobre el alma. Pero empecemos por el principio. Y para eso tenemos que hablar de la célula reproductiva masculina o la semilla de la vida. No todas las células reproductivas masculinas contienen exactamente el mismo ADN, aunque sí provienen del mismo individuo y comparten la mayor parte de su información genética. Todo este proceso lo vamos a conocer como meiosis. Cada uno contiene 23 cromosomas que representan la mitad del ADN del hombre. El otro resto del cromosomas lo comparte y lo aporta la mujer. ¿Acaso podemos entender que durante el proceso de la meiosis ocurren dos fenómenos muy importantes? La recombinación genética, que es que todos los cromosomas intercambian segmentos de ADN, y la distribución aleatoria de los cromosomas. Cada una de estas semillas de la vida recibe una combinación distinta de cromosomas por parte del padre. Ahora, la diferencia entre estas dos células muy importantes es la conformación y cómo la podemos tipificar perfectamente. Cuando se unen dos cromosomas del tipo X, la reproducción genera como un resultado la gestación de una niña. Pero cuando se une el cromosoma Y, el cromosoma X, entonces su resultado viene a ser perfectamente la gestación de un varón. ¿Qué sí tienen en común todos estos elementos? Que proceden del mismo ADN del hombre. Contienen la mitad del genoma humano, que son 23 cromosomas, pero la combinación de los genes es distinta en cada uno. Ahora bien, después de toda esta información, ¿qué realmente debemos comprender? El aporte del padre son los espermatozoides, los cuales no son clones genéticos entre sí. Lo que sí es una mezcla diferente del ADN del padre, lo que contribuye en la diversidad genética de los hijos.
alcanzar la corona en el árbol de la vida, el Keter. Imaginemos esto, 100 millones de espermatozoides todos compitiendo como si estuviesen en unas olimpiadas, pero vamos a alcanzar un solo premio. Y aquí viene la primera joya que quiero compartir con todos ustedes. Algo que aprendí y que realmente alucina para muchos. Genéticamente todos son iguales. Todos llevan el mismo ADN, pero una distinta combinación. O sea, que es que no se encuentra uno que sea mejor que el otro, o que alguno sea superior, o ese super gen que viene a desarrollarse. Es que todos son una copia exacta del mismo libro. Entonces, ¿cómo se elige al ganador? Porque claramente no es un concurso de talentos, obvio, ya de eso estamos claros. La ciencia dice que hay factores como la química, el pH, la receptividad del óvulo, pero también hay una teoría que a mí me encanta y que conecta con lo que hoy les venimos a hablar. La vibración. Esa semilla de vida que vibra en la misma frecuencia que el óvulo, por decirlo de una manera, es la que logra realmente la fusión. No es el más fuerte, no es el más rápido, es el que resuena. Eso es lo hermoso de la ciencia, de la biología y de la vida. Y es literalmente, es como cuando tú conoces a alguien y se hace esa conexión química entre una pareja y perfectamente es lo que exteriormente o esotéricamente se ve y lo que interiormente funciona dentro de esta conexión de vibración total. Y de esa manera, 9 meses después, nace un ser humano hermoso, pero acá no termina la historia. Apenas comienza. Aquí inicia el microquimerismo, el inquilino eterno. Durante el embarazo, el bebé no solo recibe, también da. Y lo que da son células fetales que atraviesan la placenta y se instalan en el cuerpo de la madre, en la sangre, en la piel, en su hígado e incluso en su corazón. Estudios han demostrado que esas células fetales se convierten en parte del tejido cardíaco de la madre. Literalmente, laten al unísono con su corazón, uno junto al otro. Y estas células que estamos hablando realmente funcionan de muchas maneras. Y en el microquimerismo entendemos que estas células jamás se van, se quedan décadas. Hay casos de mujeres que en edades avanzadas aún tenían las células de sus hijos en el cuerpo y estos, aún siendo ancianos o ya pasados el devenir de su vida, aún seguían viviendo dentro de su madre. Pero no queda aquí, hay mucho más. Cuando la madre sufre una lesión o daño en algún tejido, estas células fetales acuden al rescate. Se transforman en un tipo de células que ésta necesita y la ayudan a regenerar. O sea, los hijos literalmente sanan a sus madres desde adentro. A veces duran toda la vida, pero surge una interrogante. ¿No es eso una creación divina? ¿No es eso la definición biológica del amor incondicional? Veamos ahora que esto no es solo un dato curioso donde tú vas a impresionar en una cena o para tenerlo en una simple información o comunicación dentro de tus grupos. Esto tiene implicaciones enormes. Si lo vemos a nivel de la biotecnología, estas células fetales son como pequeños superhéroes regenerativos. Se están estudiando para terapias con células madres, para entender enfermedades autoinmunes, para ver por qué algunas mujeres desarrollan ciertas condiciones y otras no. Imaginemos esto, el poder usar esta información para curar tejidos dañados. Estamos hablando de medicina personalizada en otro nivel. A nivel social y de derechos, estos se plantean en diversas preguntas que son muy profundas. Si una madre lleva el ADN de su hijo toda la vida, ¿dónde termina su autonomía corporal? Es un hecho simplemente biológico, pero sí nos obliga a pensar el vínculo sagrado e indisoluble entre la madre y el hijo, como algo mucho más profundo de lo que realmente vemos. Y también nos lleva a preguntarnos si llevamos ADN de otros, ¿somos realmente individuos aislados o somos una especie de colonia en un ecosistema viviente? En sesiones de coaching
Hay momentos en que se puede develar celos o competencias entre hermanos, cosa que se ve natural, pero en realidad tiene una razón de ser. Hay hermanos que pueden decir y juzgar que su madre tiene privilegios, preferencias sobre alguno de los hermanos. Lo que debemos de comprender es lo siguiente: no que tenga preferencias, puede y ama a todos sus hijos por igual, pero las circunstancias socioeconómicas, sociogeográficas, de edad de la madre y quizás algunas circunstancias que a lo largo de su trayecto en la gestación de este hijo, la madre pudo haber sufrido temores, alegría, éxitos, los cuales permiten una vibración muy distinta con cada uno de estos segmentos de vida. Por eso es que podemos sentir entre los hermanos quizás ese celo que pueda decir que nuestra madre tiene una preferencia, una predilección del hermano. No, cada uno de nosotros vibra con nuestra madre de una forma muy especial. Y debemos aprovechar esta circunstancia para poder decir: no existe una preferencia como tal, sino existe una vibración, existe un hecho y circunstancias de la vida que se dieron en esos 9 meses y que cada uno de nosotros como hijos tiene un sentido particular en nuestra familia. Y ahora nos corresponde algo muy importante que tenemos que prestar bastante atención. Vamos a hablar del alma y del Elohim. Y ahora viene lo bueno, porque cuando la ciencia te muestra algo así, es imposible no preguntarse: ¿esto ya estaba escrito en algún lado? En muchas tradiciones espirituales se habla de que los hijos son parte de la madre, y esto es para siempre. En el enigmático mundo del ser se habla de conexiones energéticas que trascienden lo físico, y en la tradición judío-cristiana aparece el término Elohim. El Elohim es una palabra fascinante, porque es un plural que se utiliza en verbos singulares para denotar un plural de majestad: Dios, el gran arquitecto del universo. Y aparece en el Génesis capítulo 1, versículo 1 y en el capítulo 2, versículo 3. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza conforme a lo que dicta la ley. Como si la divinidad misma fuese una especie de conciencia colectiva en una red interconectada. ¿Y si el microquimerismo fuera un reflejo biológico de esa verdad espiritual? ¿Y si nuestro cuerpo nos estuviera recordando que no estamos solos, que somos parte de algo más grande que llevamos hasta dentro de nosotros literalmente? No te estoy diciendo que creas o no creas. Solo te invito a mirar la ciencia y a preguntarte: ¿esto es casualidad o hay un diseño mucho más grande, algo más profundo? ¿Es el Elohim una metáfora de esta red de conexiones de biología recién ahora que se está descubriendo? Definitivamente no hace falta ser religioso para sentir el peso de todo esto, porque al final lo que nos dice el microquimerismo es simple y profundo a la vez. Nunca estamos realmente solos. Hoy empezamos hablando de célula reproductiva masculina, unas compitiendo con otras, y terminamos hablando de Dios y de células que laten en el corazón de una madre. Esto es código abierto, de lo cotidiano a lo eterno. Lo que me lleva en este episodio a conciencia y a conclusión es que somos mucho más que cuerpos separados. Somos historias que se entrelazan, células que se quedan y recuerdos biológicos de quienes nos precedieron y de quienes vendrán. Quiero hacerles hoy una pregunta, pero antes de que me respondan por el chat, los invito a que nos sigan en @Sinergia Código Abierto y apóyanos con tu suscripción, dándonos like y tocando la campanita. La pregunta que quiero generar para que se pueda realizar un intercambio en nuestro chat es la siguiente: ¿hay alguien que sientas y que llevas dentro de ti así no esté físicamente? Una madre, un hijo o alguien simplemente que se haya ido. Porque tal vez, solo tal vez, la biología te dé una razón. La próxima semana vamos a hablar de algo que también va a ser muy inspirador: la educación en y para los derechos humanos. ¿Quiénes son los actores claves en el proceso de la educación venezolana? Y para los apasionados por la robótica y la inteligencia artificial, estamos desarrollando algo que también te llevará a otro nivel: robots que sienten, o al menos eso es lo que dicen.
¿Puede una máquina tener emociones? Y si puede, ¿qué hacemos con esto? Código Abierto es tecnología con conciencia, historias con alma. Nos escuchamos. Código Abierto, una producción de Víctor Domínguez. Conéctate en todas las plataformas. Acompáñanos.